las sesiones del año, no nada más el día de hoy, sino a las sesiones del año de las sesiones de la mixta. Ya se nos hace después del todo el descanso de diciembre, enero y el plantón de la semana pasada. Empezamos ahora ya de manera formal y pues empezamos con alguien de casa. Hoy el doctor Alfredo Bueno amablemente aceptó la invitación a participar en las sesiones. El doctor, para los quienes no lo conocen, el doctor es egresado de este complejo hospitalario. El doctor hizo la residencia aquí, posteriormente hizo el adiestramiento de cirugía de columna también aquí, 100% Magdalena, 100%. Posteriormente el doctor hizo cursos de adiestramiento de subespecialidad en cirugía de columna, hizo el curso de mínima invasión de columna en el Hospital Clínic de Barcelona, después un adiestramiento en deformidades en el Hospital Garrahan, ¿sí?, de Buenos Aires, y también deformidad en el adulto en el Hospital de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Correcto. Y el doctor actualmente es adscrito al servicio, al honorable, heroico servicio de cirugía de columna de aquí de la mañana. Y pues sin más, qué mejor que la opinión de un experto para dar el tema de escoliosis del adulto. Entonces, gracias por su presencia, es muy valiosa para todos nosotros. Y siéntense con la confianza de formular las preguntas al doctor al finalizar. Muchas gracias y adelante. Le agradecemos mucho al doctor Solano, la invitación, y vamos a hablar de un tema que me gusta porque probablemente si hubiéramos tratado de dar esta plática hace unos 10 años, habría sido una plática considerablemente más breve, de un par de casos casi anecdóticos y de poca teoría y mucha suposición. Los cambios generacionales y los grupos etarios han venido modificándose de fecha reciente. La actividad de las personas ya no se jubilan para estar sentados en una sillita, ya se jubilan para seguir una vida muy activa y además vivimos más. Entonces, sin hacer más preguntas, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la escoliosis del adulto? La escoliosis es una curvatura mayor de 10 grados. Para ser del adulto tiene que ser en un paciente esqueléticamente maduro. No diferencia la definición de la escoliosis en el paciente pediátrico o en el paciente adolescente, que es curvaturas mayores de 10 grados. Curvaturas de 0 a 10 grados se consideran normales. Esta es la escoliosis del adulto, una curvatura de más de 10 grados en un paciente esqueléticamente maduro, como el caso que presentamos aquí, que veremos un poco más adelante. La clasificación que nos gusta mucho en el escoliosis del adulto es una clasificación más que radiológica, aunque ven que tiene una clasificación radiológica, es la que nos dice de dónde viene la escoliosis del adulto. Básicamente tenemos 4 tipos. La primera es la escoliosis idiopática del adolescente. Se presentó en un paciente adolescente, pero ese paciente ya creció, ya se volvió adulto y nunca fue manejado con cirugía porque no lo requería, porque no se pudo o por alguna otra razón, pero ya tenemos un paciente con un patrón de curvatura característica del adolescente con mucha rotación, pero en un paciente adulto. La segunda es la escoliosis degenerativa, que es la que vemos aquí. Escoliosis que se debe básicamente a la insuficiencia del disco. El disco se degenera y no siempre se degenera de forma simétrica. Por ahí hay un par de artículos recientes que implican la tracción del psoas de forma simétrica para facilitar la degeneración de la curva. Las facetas articulares también se degeneran en forma simétrica y esto es lo que nos da un patrón de curvatura característico del adulto, que diferencia en el adolescente que la vértebra rota mucho, en la degenerativa del adulto, a diferencia de la vértebra más cupiente, se genera lateralestesis de forma muy importante. La tercera es escoliosis degenerativa asociada a la linfática del adolescente. Un paciente que ya tiene una curvatura de 30 a 35 grados en la adolescencia, pero que evoluciona con cambios degenerativos que acentúan la curvatura. Y esta es probablemente la más frecuente que encontramos en la actualidad. Y por último, la iatrogénica, tanto por cirugías a niveles lumbares bajos o en la espalda plana derivada en cirugías que se hicieron en años anteriores con extracción y con otro tipo de implantes que no permitían ni la deportación ni la corrección de los seres planos. Esta también es compleja de manejar, pero es considerablemente menos frecuente que la degenerativa asociada a la linfática. Ok, tenemos unas curvaturas distintas ya en su conformación, pero ¿cuáles son las diferencias más importantes en la escoliosis del adulto comparado con la escoliosis clásica o la escoliosis más común que estamos acostumbrados a manejar, que es la del adolescente? Primero, el paciente adolescente no le duele al adulto. El paciente adolescente que
valoramos por escoliosis, habitualmente es un paciente sintomático que hay que explicarle muy bien por qué lo vamos a operar. Los papás están convencidos de que hay que operarlo, pero el paciente dice que a mí no me duele, me molestará tal vez la deformidad, pero la indicación principal de la cirugía no es dolor en el adolescente, sí en el adulto. Segundo, tenemos muchísimas estructuras que generan dolor, no solamente los vertebrales, las facetas, los ligamentos interespinosos, incluso el dolor del tipo radicular. Todas estas estructuras nos van a generar dolor y es con lo que se va a presentar el paciente en consulta con nosotros. Tercero, la rigidez. Tenemos curvas en el adolescente también estructuradas y estructuradas. Sin embargo, la columna del adulto es, por principio, mucho más rígida que la columna del adolescente. Tanto para las correcciones como para los niveles que vamos a proporcionar, es una columna más rígida. Por otro lado, la necesidad de descompresión es mucho más frecuente en el adulto. En el adolescente habitualmente instrumentamos la columna, hacemos las maniobras de reducción, artrodesamos por vía posterior y sacamos la cirugía. En cambio, en el adulto necesitamos muchas veces comprimir alguna raíz que en particular esté lesionada o hacer alguna disectomía también para facilitar la artrodesis. Tenemos que hacer cirugías mucho más complejas. Por otro lado, el hueso del adolescente y el hueso del adulto tienen diferencias muy importantes. El adulto, además de ser un paciente genéticamente ya maduro y con cierta carga de otras enfermedades, pumba o tiene ya osteoporosis declarada, va a ser mucho más complejo de manejar que un paciente adolescente con un metabolismo óseo perfectamente normal. Estas diferencias, en lo general, es lo que nos van a hacer cambiar de patrón de tratamiento como lo queremos en un adolescente. Hablando de estadísticas hablando de los pacientes que son en el año 2010, en el rapport, entre el 3 y el 6% de los adultos sanos y asintomáticos tienen escoliosis. Un número importante, uno de cada 15, tenemos más de 15 adultos, un par de nosotros tiene un grado de escoliosis mayor de 10 grados. Como puede, probablemente no. Pues estadísticamente vamos a tener muchos casos y mientras más envejezcamos, muchos más. Las escoliosis lumbares, más o menos de la forma que nos hablamos de los tardíos, progresan más. Las torácicas, las curvas lumbares tienden a progresar un grado por año, las torácicas lumbares tienden a progresar medio grado por año. Las curvas compensatorias que en el adolescente habitualmente no incluimos en la implementación, la curva principal, en el adulto casi siempre tenemos que incluirlas y hacer cirugías más extensas en contracción. En el adolescente con curvas muy grandes es frecuente tener que hacer la cirugía por compromiso pulmonar o cardiopulmonar dependiendo de la altura de la curva. En el paciente adulto esto no suele ser un problema porque el paciente ya suele tener problema pulmonar, por tabaquismo, por EPOC o por alguna otra patología. Entonces el compromiso pulmonar agregado propiamente por la curva es considerablemente menor. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? Primero con dolor de espalda, habitualmente la lumbalgia no es tanto el dolor dorsal aunque la curva sea alta. Se presenta con una deformidad que el paciente no tenía, como todas las pacientes nos dicen la ropa no me quedaba como me queda ahora, o el pantalón me queda de forma rara y tengo que cortarme más con la ternera del pantalón. Y los síntomas neurológicos, sobre todo síntomas radiculares, que suelen presentarse en el lado de la concavidad, por una simple razón de que el espacio de la ventana de conjunción se cierra por estar en la concavidad de la curva. Esta es la presentación clásica del paciente. Me duele, estoy chueco y me duele la pierna. Vamos a ver más adelante radiografías, pero los estudios de imagen que vamos a usar no se diferencian en cuanto a un paciente inmaduro genéticamente hablando o un paciente adulto que se presenta por una lumbalgia sin deformidad. Radiografías simples y funcionales. Las funcionales, sobre todo las dinámicas que hacemos son de flexión y extensión. Hacemos mucho la flexión lateral en el paciente inmaduro, en el paciente adolescente, para valorar los niveles de flexión. Sin embargo, en el adulto, la flexión lateral no es tan marcada como la importancia de la flexión de extensión, sobre todo por los niveles que no están en la curva y que sí están en el estado. La tomografía y la minotac siguen siendo estudios útiles, sobre todo sobre la resonancia, por la gran deformidad, no nos llega a dar una imagen clara de qué estructura es comprimir. La minotac puede ser una muy buena herramienta. Nos va a enseñar si está comprimido o no está comprimido, la emergencia de las raíces, y si hay necesidad de hacer incluso alguna osteotomía de sustracción. Estas son las imágenes que vamos a ver en los adultos. Esta que ya veíamos al principio, con grandes osteopitos laterales, una curva que va a tender a progresar en este lado de la concavidad, y los síntomas radiculares habitualmente van a estar aquí. Y tomamos en cuenta que las emergencias radiculares son en esta zona, pues en la zona donde van a estar más comprimidas las raíces. Con la miotac, que se aprecia muy bien la estenosis en este segmento, y se ve que las raíces no llenan adecuadamente los segmentos de arriba.
Y en resonancia magnética, donde vamos a valorar no solo la curva y la progresión de la curva en el futuro, vamos a ver el estado de los discos, tenemos una listesis, especialmente en el 4, vemos que hay líquido en los ligamentos interespinosos, y todos estos son factores a considerar en el paciente, además de la deformidad propiamente hablada. Por esto se vuelve algo muy diferente en la esclerosis de la adolescencia. Todo esto son cosas que hay que manejar, no únicamente la curva. Ok, ¿cuál es el otro problema grande de la esclerosis del adulto? Para esto estamos diseñados, para esta posición. Esta es la posición natural para la que se diseñó arquitectónicamente nuestra columna. La posición erecta nos genera problemas en las rodillas, en las caderas y en las curvas de la columna. Y la herida es un evento psicotizante. La herida nos va a jorobar de manera natural. Un paciente de 20 años está mucho más derecho que un hombre sano y asintomático de 40. Y esto se traduce en desbalances sagittales. Y esta es una de las situaciones más difíciles de manejar en el paciente adulto con deformidad. No solamente la curva en el plano coronal, como nos preocupa también en el adolescente, sin embargo, las curvas en el balance sagital son muy importantes porque son las que nos llevan más a los fracasos quirúrgicos. Llega el paciente, tiene dolor, tiene deformidad y tiene síntomas neurológicos. ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía? Y vamos a ver por qué la controversia. Primero, la deformidad ya dijimos que crece en promedio, 1 grado por año en las lumbares, medio grado por año en las torácicas. El desbalance sagital que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. Compromiso cardiopulmonar, dijimos que no es tan importante lo que se agrava por la curvatura en sí, a lo que el paciente ya puede traer, los síntomas neurológicos y el dolor intratable. En la estética aquí juega un papel importante, sobre todo en mujeres jóvenes. Una mujer de 50 años actualmente es una mujer joven, activa y que quiere estar mejor. La deformidad es menos tolerada porque el paciente no se sentía así 5 o 10 años antes. Pues todas estas son indicaciones relativas para la cirugía. ¿Y qué cirugía hacer? Primero, corregir y estabilizar la deformidad es uno de los principios que tenemos que considerar. Restaurar los balances tanto coronal, la escoliosis, como el balance sagital, y lograr la artrodesis y la descompresión. Estos serían los objetivos generales de cualquier cirugía para el paciente con deformidad. Son muy parecidos, probablemente salvo la descompresión, a los objetivos primarios del paciente adolescente con deformidad. Sin embargo, en el paciente adulto tenemos problemas muy particulares y que necesitan atención muy puntual. Primero, son pacientes que tienen más enfermedades. El paciente adolescente eventualmente es sano, por lo que va a recibir una agresión quirúrgica con la cirugía, no tiene ningún otro problema. Sobre todo en estos medios, pacientes que no están bien nutridos, con niveles de proteínas bajos, que nos facilitan complicaciones como la infección y la osteoartrosis. El paciente adulto, tiene que dar mejor. Tiene que dar como estaba a los 40 años, que no tenía deformidad y no tenía dolor. Las expectativas del paciente son muy altas y difícilmente alcanzables. Por imagen no siempre se pueden establecer los niveles veíamos en la resonancia anterior, no solamente tenía deformidad, tenía una listesis en el tercero 4. También hay que incluir esos niveles en la experimentación, aunque la imagen y la curva con el ángulo clásico de Koch, también de escoba, y nada más indicadas en la experimentación, no solemos respetarlos tanto. Y con cierta frecuencia, pues el paciente tiene que interrumpirse porque el paciente queda inestable hemodinámicamente hablando, ya con una pérdida hemática mayor a lo que habíamos contemplado, o tiene alguna eventualidad, la medicación luego nos dice hasta aquí llegamos. Todas estas son consideraciones que no sabemos tener en el paciente adolescente o en el paciente pediátrico. Complicaciones. Básicamente son una cirugía de alta mortalidad para los pacientes en cirugía ortopédica, y si lo comparamos con la cirugía de deformidad de los adolescentes, es una mortalidad altísima. Un porcentaje bajo también, pero existe. El problema neurológico se agrava. Que lejos de mejorar, el paciente se sienta peor y quede con mayor problema. A pesar del neuromonitoreo de potenciales en casos operatorios, se puede presentar. Infección profunda en 1 de cada 10 casos, se pierde la corrección o se generan niveles adyacentes en el 20% de los casos, y en general la tasa de complicaciones médicas llega a un 40%. ¿Qué es interesante de esta diapositiva? Que esta serie es muy vieja, del 83, este es del 86, este es reciente del 2008. Y todos manejan niveles de complicaciones muy similares, excepto en la tasa de pseudoartrosis. Los ortobiológicos han mejorado mucho la tasa de fusión en las cirugías, logramos mejores fusiones en tiempos más rápidos, pero el resto de las complicaciones siguen prácticamente sin cambio. Una tabla
filométrica, pero nos enseña la serie que más me gusta es la de Brewer, que también es la de San Luis, y tiene 31 complicaciones en 85 casos. Estamos hablando de uno de los centros de cirugía de deformidades más avanzados del planeta. Casi uno de cada dos va a presentar alguna complicación, de complicaciones superficiales como la infección, complicaciones severas como la cerebrotrosis. Entonces son cirugías para considerar muy bien cuáles vamos a escoger y cuándo vamos a ofrecer un beneficio real al paciente. Todas las demás series, podemos ver, hay series de mayor número de casos que no reportan el número de complicaciones, pero en general todos los números van así. La serie también más larga que es la de Lenke, solamente llegó un 15% de complicaciones. Vamos a unir dos centros muy especializados con poblaciones distintas a la nuestra, sobre todo en cuanto a infección y a nivel de nutrición. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tenemos en la cirugía? Primero, ¿qué niveles tengo que descomprimir? Si uno de los síntomas por los que viene el paciente era el compromiso neurológico y el dolor radicular, ¿qué niveles son los que me están causando la sintomatología que voy a descomprimir? Segundo, si voy a funcionar el nivel neutro y estable, hablando cefálico, y todos ver unas imágenes cuál es el nivel neutro y estable. Pero hacia abajo, en los niveles más caudales, en el adolescente salimos para el nivel 4, para un par de niveles móviles, libres, y se puede accesar para una anestesia auricular, por ejemplo. Sin embargo, cada vez tenemos para menos en los niveles de 5, porque en el paciente adulto el disco del 5C1 ya suele estar afectado. Entonces, ahí incluimos el sacro. Y si incluimos el sacro con una fusión larga, el dolor cardíaco nos va a molestar después. Si tenemos una tasa de cerca de un 2 o 3% de fracturas o de complicaciones en el sacro si combinamos la fusión en el sacro. Es solamente irnos hasta el hueso iliaco. Y por último, la toracoplastía, que en el adolescente ya no siempre la hacemos porque a la hora de reducir se compensa muy bien la fibra torácica, y en el adulto no es tan fácil, porque también las articulaciones postovertebrales ya están afectadas y ya se mueven mucho menos, entonces no es tan fácil lograr la compensación. Ok, vértebra de nivel sano y estable. Cualquier línea, pero cualquier vértebra que toque la línea sacra media, la podemos considerar un nivel neutro y estable. En este ejemplo, que tiene una doble curvatura, no habría propiamente ninguna vértebra estable como para terminar la fusión torácica baja. Y en general se recomienda, si vamos a hacer una fusión corta, parar en T10, y si vamos a hacer una fusión larga, irnos arriba de T5. No dejar ninguna instrumentación en la zona entre T5 y T10, porque es la zona normalmente más hipótica de la columna. Esta zona donde está el vértice de la psicosis. Si dejamos una instrumentación aquí, le facilitamos mucho la complicación al segmento adyacente. Los parámetros espinopélvicos son la piedra angular de la cirugía de deformidad en la actualidad, tienen que estar bien compensados, sobre todo lo que marcan aquí, las listesis. Las listesis tienen que estar bien corregidas para que el éxito de la cirugía sea más garantizado. Cuando hay deformidades importantes en el plano coronal y mucho desbalance sagital, las osteotomías de sustracción son una herramienta útil, sin embargo, de mucho acelerado y de mucha comorbilidad. Necesitan hacer una cirugía de sustracción pedicular, incluso cirugías más sencillas como la de Petersen, incrementan un 20% las complicaciones. Entonces, teniendo cirugías con cifosis es mucho más complicado el obtener un buen resultado. Tenemos algunos ejemplos de casos que antaño se habían manejado en cirugías de distracción y que tendrán de cirugías largas. Es una cirugía todavía muy antigua, donde se usaban muchos ganchos y pocos niveles instrumentados. Vamos a ver en las publicaciones que cada vez tenemos cirugías de mayor número de niveles. ¿Y qué es lo que hacíamos antes? Probablemente antes nos limitábamos a esto. Si venía con un compromiso radicular aquí abajo, no le hacíamos caso a la curva arriba. Sin embargo, esta curva va a tender a progresar más con la fusión. Pues cada vez tenemos que hacer cirugías más profilácticas, probablemente quedamos en L1 o en T10 para tratar de evitar que esto compense hacia un aumento de la curva. Y esto me gusta mucho porque a pesar de que tiene una curva muy pequeñita, es una fusión no tan larga por un problema degenerativo simple, que ya tiene problemas adicionales. Esto nos va a facilitar que la curva progrese. Entonces, vamos a lo mismo, son pacientes más complejos y con más situaciones a considerar que un paciente joven o un paciente con una deformidad muy puntual. Y este es el caso más común. Una cirugía, un poco le pondríamos algún pero en cuanto a la fusión, en cuanto al número de segmentos fusionados, se lograron bien las artrodesis. Sin embargo, tenemos un estándar muy plano, un desbalance cervical bastante marcado. ¿Cómo que hacer? Ya la artrodesis en osteotomía aquí, extender la fusión. ¿Cuál es la historia natural de esta paciente?
este segmento nos va a preocupar y probablemente se vaya en el futuro. Hay que tener la fusión hasta Pedro. En una paciente con osteoporosis, que probablemente este nivel se fatiga antes de tiempo, por eso la cirugía le aumenta aquí en el sustrato mineral. ¿Qué pasa cuando hacemos cirugías sin corrección de la curva? Empieza a ir el segmento de arriba. Esta paciente está mucho más hipótica que antes de la primera cirugía. Que si bien se logró una buena tasa de fusión aquí abajo, arriba tenemos muchísima más curva compensatoria. Y cada vez vamos a recibir más casos como este, que es un caso reciente y está activo. Una paciente que tenía lumbalgia 5 años, nada del otro mundo, se trató médicamente y estuvo bien un tiempo. Después hicieron unos problemas tipo intestinal, un estudio, y a ella le llamó la atención que la curva no se veía como antes. Y se presenta con nosotros hace un par de años. Este es el evento clásico que decía. Este es el caso que más nos preocupa, porque es una paciente asintomática. Me dio consulta porque tenía cambios en la curva. Y se acordaba que su radiografía no estaba así. Vemos que la línea sangre media hasta este nivel, un nivel neutro. Este vértebra está prácticamente en la lateralistesis de un 50%, y la paciente está asintomática. Es una mujer joven y activa de 40 y pico años. La última radiografía que tenemos de ella para ver la comparación de cómo estaba en 5 años y la radiografía nueva de la semana pasada es esta. La anestesia lateral no ha cambiado mayor cosa, pero la curva progresó 3 grados. Convencer a una mujer joven, activa y asintomática de hacer una cirugía larga de fusión para prevenir una deformidad mayor es difícil. Es una paciente que no lo quiere hacer porque quiere programar su vida para algún evento. Entonces, casos como este nos veremos con más frecuencia. Me quedo con esta última diapositiva. Este caso. También. Mujer, asintomática, con una curva que va a la columna torácica media. Vemos lo mismo, una anestesia lateral importante. Tiene sobrepeso, que eso va a ser una situación a considerar. Y otras comorbilidades. Operar o no operar. ¿Hasta dónde llegar? La cirugía de fusión es una garantía, todavía no. La descompresión tiene que ser muy selectiva para no dañar malas estructuras. Son cirugías largas y pesadas. Pues cada vez nos veremos con mayor frecuencia, cada vez más nos veremos en el fondo latino para concluir estas cirugías. Pero lo que tenemos es el precio del envejecimiento y de la mejoría de las condiciones clínicas de los pacientes.